En el ejemplo 3 dice, un ingeniero industrial afirma que un nuevo motor de cierto artefacto funciona sin problemas con un promedio de 800 kilovatios de potencia diaria. La potencia a utilizar por día es generada por un molino. Se asume que la potencia tiene una distribución normal con desviación estándar igual a 120 kilovatios. Se decide tomar una muestra de 45 observaciones del molino y se obtuvo una media muestral de 776 kilovatios. Se puede asegurar que la potencia generada por el molino, diariamente servirá para que el motor funcione sin contratiempos. Pruebe las hipótesis adecuadas al 5% de significancia. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente un promedio, que es lo que vamos a volver a verificar si es cierto o no. Entonces tenemos el promedio de la población, que es 800 kilovatios, y también tenemos su desviación estándar, que es 120 kilovatios. En este caso nuestra muestra es de 45 observaciones y la media de la muestra viene a ser 776. Y el nivel de significancia es del 5%, lo que representa en términos de números decimales 0,05. Pasamos entonces a desarrollar esto. Escribimos como siempre en primer lugar las hipótesis, y en este caso nuestra hipótesis nula es que la media es igual a 800 y que el molino produce una media de 800 kilovatios. Luego también vamos a ver la hipótesis alternativa. En este caso dice que el molino produce, o sea que la muestra produce una media de 776. Es menor que lo que produce la población, pero en la pregunta no especifica si quiere, o sea, no nos dice si quiere saber si es mayor o si es menor, solamente quiere saber si va a funcionar. Entonces en este caso decimos que la media es diferente nada más a 800, porque si ustedes se fijan, voy a volver otra vez al problema, dice: se puede asegurar que la potencia generada por el molino diariamente servirá para que el motor funcione. Entonces, el motor funciona con un promedio de 800 kilovatios, pero la muestra demostró que la potencia que se genera es solo de 776 kilovatios. Pero no, en ningún momento en el problema nos está consultando si es mayor o menor, ¿verdad? Solamente quiere saber si va a funcionar de igual manera. Por lo tanto, ahí es donde nos da la pauta para escribir nuestra hipótesis alternativa. Y en este caso entonces decimos que en la hipótesis alternativa la media es diferente a 800, ¿verdad? Entonces el molino produce una media diferente de 800 kilovatios. En este caso entonces tenemos una prueba bilateral, o también se le llama una prueba de dos colas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa dice que es diferente. Y ahora entonces el nivel de significancia, que viene a ser alfa, es igual a 0,05. Y ahora vamos a ver entonces, ¿verdad?, el tipo de prueba, o sea, la distribución, que tenemos que utilizar, y el valor crítico. Ahora entonces nuestra desviación estándar de la población sabemos cuánto es, y nuestra n es mayor que 30 porque nuestra n es igual a 45, y por eso podemos utilizar la distribución normal. Entonces de la tabla sacamos que para una prueba bilateral y para el nivel de significancia de 0,05, la z crítica es igual a más menos 1,96. Vamos a escribir entonces nuestro criterio de decisión. Hacemos el gráfico y fíjense, ahora tenemos dos zonas de rechazo. Cuando las pruebas son bilaterales, entonces tenemos dos zonas de rechazo. Una zona de rechazo que está a la derecha del valor de la z crítica positiva 1,96, y otra zona de rechazo que está a la izquierda de la zona, de la z crítica negativa, negativo 1,96. Entonces, si el valor de la z calculada cae dentro de este pedazo, ¿verdad?, dentro de este espacio aquí, va a ser aceptado. Escribo el criterio de decisión, y en este caso tengo que decir que si mi z calculada es menor o igual que mi z crítica 1,96 o es mayor o igual que mi z crítica negativo 1,96, voy a aceptar h sub 0. En todo caso, o sea, en caso contrario, voy a rechazar.
Y ahora entonces tengo que estandarizar mi estadístico muestral. La media es 800, la media de la población es 776, mi desviación estándar es 120, mi tamaño de muestra es 45 y mi z calculada tengo que hacer. Entonces ahora utilizo la misma fórmula de distribución muestral todavía porque sigo con los mismos datos que ya habíamos visto. Hago el cálculo de la desviación estándar para la muestra y obtengo que es 17,888. Cargo esos datos en la fórmula de la z y obtengo que mi z calculada es negativo 1,341 y eso voy a representar en mi gráfico. Entonces la z calculada es negativo 1,341 que está por aquí. Es mayor que negativo 1,96, pero es menor que positivo 1,96. Entonces h sub 0 se acepta. Entonces aquí voy a decir en el resultado al interpretar que como mi z calculada, que es negativo 1,341, es menor que z crítica positivo 1,96 y es mayor que z crítica negativo 1,96, se acepta h sub 0 para un nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, debemos aceptar la hipótesis nula porque la media observada de la muestra no es significativamente diferente en este caso. Recuerdan que anteriormente decíamos no es significativamente mayor o significativamente menor. En este caso decimos significativamente diferente de la media hipotética de 800 kilovatios. Y con base en una muestra de 45 observaciones se debe concluir que la potencia generada por el molino hará que el motor funcione sin contratiempos. O sea, esa pequeña diferencia que existe entre la media de la población y la media de la muestra no va a ser con que el molino deje de trabajar.